Gloria al Señor. Ha llegado el momento para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 12. Que en el nombre del Señor, la palabra de nuestro Dios dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El caso de la relación de los hermanos de Berea con las Escrituras ha sido un caso muy conocido dentro del libro de los Hechos y digno de ser tomado muy en cuenta esta solicitud de ellos hacia las palabras de nuestro Dios. El apóstol Pablo siempre, cuando comenzaba una obra del evangelio en alguna parte, en algún lugar, lo primero que hacía era buscar a los judíos y prosélitos que se reunían en las sinagogas. Y como él era fariseo y era judío, tenía acceso hacia las sinagogas y poder compartir lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo, en otras partes de la Escritura, refiere que discutía continuamente en favor de lo que las Escrituras decían en cuanto quién era realmente Jesús de Nazaret.
el apóstol hilvanaba en sus pruebas escriturales, demostrándole a los judíos que conocían el Antiguo Testamento que efectivamente Jesús de Nazaret era el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la profecía, y que Él era el ungido, el Mesías, el Salvador, el Emanuel. Que había venido a buscar a su pueblo y entregarle la buena nueva de salvación en su propia persona, es decir, en Cristo nuestro Salvador. Dice la Escritura que los hermanos de Tesalónica, los que creyeron por obra del Espíritu y la prueba contundente y fundamental de las Escrituras, se sometieron a la voluntad del Espíritu Santo en escudriñar cada día, dice, las Escrituras, para ver, para constatar, para determinar en base al Antiguo Testamento si de verdad era así como el apóstol Pablo les había expuesto. Escudriñando, dice, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así o no eran así. El apóstol Pablo en su ministerio se propuso comprobarle a los judíos por las propias Escrituras que en Cristo se cumplía el plan redentor del Padre hacia el pueblo judío, como también hacia el pueblo gentil. No por duda, pero sí para arraigar la convicción en la verdad. Ellos se entregaron a la tarea que el Espíritu Santo
impulsó en sus corazones comprobar comparando lo que las Escrituras decían en el Antiguo Testamento y si exactamente concordaba con el cumplimiento que el apóstol Pablo había señalado. Se entregaron a la tarea de comparar en una variedad de comparaciones que se hacen en distintos casos, situaciones o disciplinas. Hay personas que se dedican a la tarea de comparar si aquello realmente es genuino. Con la finalidad de confirmar que efectivamente es así y que es la verdad. En esa tarea de comparación, ellos crecían en la investigación, en el espíritu investigador de las Escrituras. Que efectivamente comprobaban que las cosas eran así como el apóstol Pablo les había indicado. Cosa que en la actualidad son muy contadas las personas que lo hacen. Hay un espíritu actual y casi siempre ha existido, pero en la actualidad es más fuerte la postura en recibir algo y aceptar algo sin una previa investigación, sin una previa comparación y prueba para decir que realmente aquello es así. La mayoría espera una situación ya servida. Esperan una situación ya procesada. Y es por eso que la mayoría de las personas son víctimas del error, de la equivocación, de la falla y, por qué no decir, de las desgracias que llegaron a creer, porque nunca se les ocurrió investigar
escudriñar, analizar, entregarse a la tarea de probar las cosas, si eran así o si son así. El aspecto doctrinal que se ha venido manejando en el seno de los distintos grupos también en la mayoría de los casos tienen situaciones irreconciliables con otras. Porque se da por sentado algo asegurado, cuyo fundamento no está dentro de las Escrituras. Y ahí está el peligro para los seres humanos. Ahí está el verdadero engaño en las personas que constituyen parte de una secta o de una religión, cualquiera que sea. Porque las personas dicen, es que así lo dijo fulano de tal. Así le reveló el Señor, dicen. Y no tienen aquella inquietud hasta querer comprobar, investigar y comparar aquello para su propia convicción. Se sienten acusados como una prueba de duda, como una prueba de incredulidad, de desconfianza, de rebelión, de falta de humildad y de sujeción. El diablo siempre se ha preocupado anular el interés, anular la capacidad, entorpecer el privilegio que Dios le permite a los seres humanos de someter las cosas, determinar las cosas para ver si realmente son así o no son así. Por eso es que casi a nivel general y mundial se considera rebelión y pecado escudriñar las Escrituras. Por eso es que se oye, dice, es que ustedes creen así, dice, nosotros no creemos así, dicen. Porque a nuestro fulano de tal, Dios le habló y le reveló otra cosa. Si es una secta, sacan a colación sus documentos.
Si es una religión, sacan argumentos de gente que ya murió, de documentos fraudulentos, y le dan la calidad, el peso, la confiabilidad, más que las propias escrituras. Cuando se sobrepone a la palabra criterios personales, visiones, revelaciones, sueños, sentires, cuando se sobreponen a las escrituras y se hacen a un lado lo que la Biblia dice, son resabios de la época oscurantista de la Edad Media, en donde la gente sencillamente tenía que aceptar, creer, sin que pasara por el proceso del conocimiento, sin que pasara por la prueba de la determinación, de la comparación y de la comprobación. Sino que se cae en un terreno de una obediencia ciega. Y se argumenta diciendo, es que esto usted no lo entiende porque esto es por fe, dicen ellos. Esto es de profunda revelación, dicen ellos. Y qué peligroso es actuar de esa manera. Porque en todas las áreas de la vida uno tiene que someter a la prueba de las escrituras para ver si hay un fundamento sólido, irrebatible, invencible, probado con las escrituras, que lo que uno presenta, que lo que uno argumenta y que lo que uno cree es así. Y la gente actúa como que el diablo no existiera, como que las falsas doctrinas y las herejías no existieran en la actualidad, como que el engaño no existiera. No hay cosa más terrible en la vida de los hombres que llegar a una postura en creer que se está bien, que se está aprobado por Dios, pero desaprobado por las escrituras. Y es por eso que le prohíben a la gente. Y la gente dice, ¿para qué voy a leer la Biblia si el predicador dice que a él lo usa el Señor y le revela el Señor y a mí no me revela? Dice, porque no, al final de cuentas, dice, ni tan fiel que soy, dice la gente. El hermano o la hermana, la fulana o fulano de tal, se ve, dice, que está muy cerca de Dios.
Es mejor, dice, que Dios le hable al hermano y a la hermana y nosotros que solo oigamos. Y es por eso que están las situaciones terribles de fracaso e irreversibles e irrecuperables en la vida de los hombres cuando empiezan a despertar. Porque cuando no hay un despertar de parte del Espíritu Santo hacia la palabra, todo se acepta como venido del cielo. Pero la Biblia nos habla de falsas doctrinas, de sueños provocados por demonios, de herejías, hasta de milagros mentirosos, cuyo origen está en el diablo y en su jerarquía. Por eso es que se habla mucho al decir, el Señor me habló, el Señor me reveló, el Señor me comunicó. Ah, pero si el Señor le habló, pues probémoslo con la Biblia si tiene fundamento en las Escrituras. Si aquello llega a caer en un terreno diabólico, supersticioso, si llega a caer en el terreno del pecado, del mundo, de los intereses personales, eso no puede tener procedencia del Espíritu Santo, ni procedencia del Padre, ni del Hijo, mucho menos encontrar una prueba escritural para aquello que se dice. Por eso, estimados hermanos, es insustituible que nosotros en oración le pidamos a Dios que nos abra el entendimiento, los ojos del Espíritu, para que Él sea quien revele la verdad continua, pero que la verdad no está fuera de la Biblia, sino que esa verdad está dentro de las Escrituras. Cuando uno escucha a diferentes personas en distintas latitudes de la tierra, dentro de la religión se da una variedad de manifestaciones y de experiencias muy extrañas a las Escrituras. Hoy se oye mucho aquello que se dice, tenga cuidado, dice, porque fulano de tal es ungido. Si no tuvieras 6 escuelas dominicales el día domingo,
Dios no estuviera con él, dicen las personas. Tienen una escuela dominical de 5 de la mañana para las 7 de la mañana. Ni bien se llega a las 7, ya hay otro grupo, otro hormiguero de gente que espera entrar en el culto de 7 para las 9. Y el otro grupo de 9 a 11. Y el otro grupo de 12 a 2. Y el otro grupo esperando de 2 a 4. Y el último grupo de 4 a 6. Pero eso será una prueba realmente que alguien está en la verdad y que está su prosperidad fundamentado en la verdad escritural y en el Espíritu Santo. Hay que someterlo a la palabra para ver realmente qué es lo que enseña, qué es lo que cree, qué es lo que practica. Por eso es impresionante el espíritu de los hermanos de Berea, porque dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es que hay que comparar y comprobar. Bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y tener en mente siempre el primer principio para la interpretación de la Biblia es que la Biblia es o constituye su propio intérprete. Les voy a presentar un caso, por ejemplo. Cuando se habla de la promesa de Jefté acerca de su hija. Hay versiones que aseguran que Jefté mató sacrificando a su hija. Entonces, esas traducciones contravienen el espíritu total de la ley del Señor, en donde se rechaza el sacrificio de humanos. Cuando que Dios en la ley prohibió sacrificar a seres humanos, sean hombres o mujeres, sacrificarlos a los ídolos, sacrificarlos al dios Moloc que tenían los cananeos. Entonces Dios diría una cosa por un lado y por el otro lado diciendo otra cosa contradictoria. No, la Biblia no se contradice. Pero los hombres sí, en las versiones hacen que la Biblia se contradiga y que indirectamente hacen que Dios mienta. Y eso es terrible, ¿no? Por eso es que hay que comprobar y hay que comparar e investigar. Cuando usted al líder que usted oye lo tiene como un ídolo en un cuadro de vidrio
y lo tiene en alto y casi que le prende candelas y veladoras, usted está en un error terriblemente indescriptible. Porque ha caído en idolatría. Me decían una pareja que asistía por primera vez a la congregación. Nunca en la vida, decía, nos han permitido hablar en el culto. Nunca nos han permitido opinar. Solo oír, decir amén. Y si uno no dice amén, es porque uno es duro y rebelde a la predicación que se da. Y es que uno tiene que respetar la libertad de pensar y la libertad de decisión de las personas y motivar e impulsar para que hombres y mujeres se acerquen continuamente a Dios por su palabra, escudriñándola, y todo lo que se oiga, todo lo que se vea, se compruebe con la palabra si es así o no es así. En una reunión donde se realza determinada religión, yo le preguntaba a un conferencista que cómo miraban, cómo analizaban lo que vinieron a imponer en Latinoamérica los españoles, estar en contra de la idolatría de los pueblos e imponer otro tipo de idolatría con nombres de apóstoles y de mujeres famosas dentro de la religión. ¿Qué diferencia había? No había ninguna diferencia. En cualquier parte del mundo los grupos creían en una variedad de dioses, pero los conquistadores impusieron a puro fuego y sangre y muerte, tortura y exterminio que se creyera en la religión y en los dioses que impusieron. Y es por eso que en cada pueblo hay una patrona o un patrón impuesto por los españoles. Los efectos de la conquista cada vez se manifiestan anualmente en las fiestas titulares de los pueblos. Por eso es que uno tiene que escudriñar la escritura. Evangelizando una salvadoreña, le explicaba el capítulo 20 del Éxodo y el 115 de Salmos. El Salmo número 115, en donde se habla de la idolatría. Y le hacía una reseña histórica
tratando de despertar con la palabra acerca del plan de salvación y del engaño de distintos grupos religiosos en el mundo con distintos nombres. Ahora por hoy hay grupos que parecieran pentecostales porque son neopentecostales, pero no es el verdadero Pentecostés que hay ahí. Alguien decía que una familia tenía interés en una señorita que se casara con su hijo. Y en un culto se levanta. Dice el Señor, dice que la hija de la familia de tal debe de trabajar con nosotros. Porque esa es la perfecta voluntad del Dios Padre. La familia reaccionó y dijo, qué raro. Que si a los pocos días descubrieron que uno de los hijos de dicha familia tenía interés en la muchacha y valiéndose de dar un mensaje supuesto del Espíritu Santo con los ojos cerrados, que el Señor decía así. Y esto se da en la actualidad de una manera muy fuerte. Se consiguen novios y novias en grupos y se aseguran matrimonios porque cualquiera se le ocurre. El Señor habló y reveló y después vienen los grandes tropiezos y grandes problemas. Se llegan a dar cuenta que la mujer ya era casada o el hombre ya tenía hasta nietos. Cualquiera carga un gafete de que es tal cosa y que posee ciertos dones. Y hasta ponen, digamos, una escala de precios como cual profecía quisiera la gente. Esa es una manifestación diabólica neopentecostal. Y la gente ingenua que no escudriña la palabra, como los hermanos de Berea, son llevados. Son llevados. Cuando en una secta o en una religión a veces a la gente se le dice el Señor, que el Señor lo trajo aquí y su voluntad es que usted muera aquí y que sea fiel aquí. Pero está metido en un grupo religioso y en una secta donde la persona está oprimida, donde ha perdido la paz que había experimentado en sus primeros meses, semanas o días o años cuando Cristo lo convirtió. Por eso es que, amados televidentes, hay que escudriñar las Escrituras y pedirle a Dios. Solo tocante al tema de la segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo le escribió a los de Tesalónica diciéndoles que no vacilaran, que no cambiaran su manera de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, sino que oír atentamente
y someterlo al examen de la palabra, si es así. Pero cuando la persona no escudriña cada día las escrituras, no acude al trasfondo social, histórico, geográfico, etcétera, las personas son llevadas ingenuamente y les hacen creer cosas que no son reales y hasta son diabólicas. Pero oigan lo que dice la escritura: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestro deber, lo que viene de Dios y del Espíritu Santo, es someterlo todo a la palabra. No dijeron ellos: cuidado, no vayan a blasfemar contra el ungido, el apóstol Pablo. No, ellos por el hambre, por la sed, por el interés por la palabra, llegaron a verificar lo que el apóstol les había enseñado de una manera correcta, conforme a la palabra de nuestro Dios, conforme al Antiguo Testamento, que efectivamente el único Salvador que los judíos esperaban ya había llegado, y era la persona de Jesucristo de Nazaret, y que no había otro fuera de él. El apóstol Pedro les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que volver a la sencillez de la palabra y orarle a Dios para volver a las escrituras. Si vamos a hablar de un genuino avivamiento en la vida, tenemos que volver a las escrituras y depender del Santo Espíritu, porque el Espíritu no nos va a sacar fuera de la palabra, ni la escritura nos va a contraponer al Espíritu Santo, porque la escritura y el Espíritu Santo se armonizan perfectamente, y se armonizan perfectamente con el Padre y con Jesucristo de Nazaret, que no hay otro Salvador, no hay otro medio, no hay otro método, no hay otro sistema, no hay otro libro tan fundamental en donde está la verdad absoluta que la propia escritura. Gracias, Cristo, en esta hora por tu palabra. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu en los hermanos de Berea de aquel entonces, y que quedó registrado en tu palabra. Rogamos por mucha gente convertida y no convertida, buscar continuamente el acercamiento a ti de acuerdo a lo que dice tu palabra. Ruego por hermanos y hermanas para que despiertes hambre y sed por tu palabra en medio de tanta confusión, en medio de tanto error, en medio de tanta falsa manifestación. Ir a tu palabra, ir a tu Santo Espíritu para que nos guíe y saque avante al remanente lavado con sangre preciosa tuya, Señor. Gracias en esta hora. Haz que tu pueblo avance en el conocimiento y en la proclama de tu palabra en este mundo, que es la única salida para los hombres y mujeres que gimen bajo la opresión del pecado, del mundo
y del diablo. Pero oramos en esta hora que obres en la vida de muchas personas para que lleguen al conocimiento de la verdad para la gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso. Muchas gracias en esta hora. Toda la gloria, toda la honra pertenecen a ti, porque tú eres el Dios de las Escrituras. Muchas gracias. Aleluya.